Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de También Nos Pasa. ¿Cómo estás, Vivi, el día de hoy? Hola, mi Adri, súper bien, muy contentos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Sí, el episodio de hoy va a hablar Vivi Ocampo. Mentiras, no. Ella va a preguntar. Porque yo soy la frustrada de hoy. O sea, el tema de hoy es sobre el emprendimiento y yo que he tenido 18,000 emprendimientos en mi vida, pues tengo muchas preguntas y sobre todo tengo mucha frustración acumulada. Entonces, pues básicamente creo que a este episodio le pondría ¿para qué mierdas emprendí? Ay, no, Adri está de un fatalista. Hoy cambiamos. Sí. No, mentiras, Vivi, pero de verdad en este camino, ¿cómo uno se da cuenta si sirve para ser emprendedor? O si, digamos que trasciende o pasa el camino normal que es estudiar y conseguir un empleo y escalar en el empleo, que es lo que le pintan mucho a uno los papás en un principio. O si deja todo botado y dice, me voy a lanzar a la piscina y a comer diferentes cosas en el camino, porque esto no es fácil. ¿Cómo sabes tú si sirves para lo uno o sirves para lo otro? Para empezar. Bueno, no, yo creo que eso como que depende de cada persona, Adri. Porque yo, por ejemplo, soy emprendedora, me apasiona el emprendimiento y todo lo que tenga que ver con adrenalina y riesgo. Uy. Pero adicional a eso, yo también soy de esas personas que le aporta mucho al crecimiento de las organizaciones. ¿Qué normalmente pasa con las personas que dicen, no, yo nací fue para emprender y no para ser parte de una empresa? No les gusta acatar de pronto órdenes, trabajar bajo presión, no encajan de pronto en un horario de trabajo, en estar detrás de un escritorio. Digamos que son cosas de las que normalmente las personas dicen, yo no nací para eso. Me siento muy identificada. Y pasa lo contrario, que las personas que no les gusta, o no es que no les guste, sino que no tienen esa chispa de emprender, son personas que de pronto tienen muchos miedos, que no les gusta correr riesgos, asumir responsabilidades tan fuertes, porque digamos que cuando yo trabajo o estoy dentro de una organización, dentro de una empresa, pues tengo ciertas funciones, actividades por las que tengo que responder, pero respondo hasta donde llega mi labor o hasta el horario y ya. Pero un emprendedor generalmente hace de todo. O sea, la persona emprendedora como tal, cuando empieza su emprendimiento, también tiene que asumir precisamente todos los roles. O sea, tú eres desde la que hace el aseo hasta la que toma las grandes decisiones, hasta que va la que busca la plata en el banco. Eso también es importante al ver si tú ya te defines, ok, yo me voy por el camino del emprendimiento. Ese es un reto muy grande en el que tú tienes que asumir todos los roles, sobre todo iniciando. Pero, Adri, date cuenta que es que cuando tú decides emprender, pues ya de entrada estás asumiendo un riesgo, estás tomando una posición de que es lo que sueñas, es lo que quieres y vas a trabajar por ello. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Para las personas que son papás o son mamás, no es lo mismo la adrenalina, el amor, la pasión que le inyectas a tus hijos y la responsabilidad con que lo ves, que si tienes un sobrino. O sea, finalmente el sobrino es prestado. Exactamente. O sea, tú lo amas, le das, le entregas lo que quieres y puedes, pero no es tu responsabilidad. Creo que lo mismo pasa con el emprendimiento. O sea, es algo propio. Entonces, obviamente cuando tú arrancas a emprender, dices, esto es por lo que voy a soñar, por lo que voy a trabajar, esto es lo que sueño. Y no importa que me toque de mensajero, no importa que me toque de soy la que produzco, soy la. O sea, de soy la tal cual, sí. Emprendedor soy la. Es muy sí, diferente. Completamente. Sino que es importante mencionarlo porque muchas veces cuando emprendemos nos decimos un poco, idealizamos ese método en que, ay, ahora sí, no me tengo que levantar temprano, no tengo horarios, voy a hacer las cosas a mi ritmo, yo soy mi propio jefe. Y realmente en el camino del emprendimiento, pues te das cuenta que si pasaste de trabajar 8 horas, vas a trabajar 12, 14, o sea, de verdad,
digamos que el trabajo requiere muchísimo más porque todas las responsabilidades caen sobre ti. Yo creo que también es importante acotar algo y es que me parece que los emprendimientos van evolucionando a medida que tú también permites que evolucionen. Entonces, sí, al comienzo puedes trabajar 20 de las 24. Vas a tener que madrugar, vas a tener que trasnochar, pero también a medida que permitas que el emprendimiento vaya evolucionando y empieces a delegar, vas a poder tener más tiempo. Entonces ahí es donde decides si hoy simplemente no te levantas temprano, si no vas a ir a trabajar, si vas a estar toda la tarde con tu hijo, pero también sabes que quizás lo que dejaste de hacer en la tarde, pues lo tendrás que hacer en la noche. Entonces empiezas a negociar contigo mismo. Entonces creo que también es eso. Okay. O sea, que iniciando es muy complejo, muy complejo, pero a medida que vayas evolucionando, también vas a ir soltando. Esas funciones van haciendo más flexibles. Vas delegando. Es verdad. Pero bueno, para no entrar como en detalle de cómo saber si emprendo en esto o no, los invitamos a que vayan a ver el capítulo de Conecta con tu pasión y ahí hablamos un poquito de cómo sería descubrir si eso es o no es para mí. Por eso desde ahorita vamos a arrancar, ok, ya sé que soy emprendedor, ya sé que quiero emprender en esto y entonces luego de que listo, ya sabes cuál es el primer paso, Vivi, para arrancar. Miras tu competencia, qué hay en el mercado, cuál sería el siguiente paso de que, ok, yo quiero montar una empresa de bolsas. ¿Y qué hago? Bueno, yo creo que siempre es fundamental tener un modelo de negocio. O sea, para mí eso es elemental. Entonces, yo tengo un modelo de negocio donde tengo que revisar, súper importante, la competencia. Yo tengo que analizar la competencia y no porque la competencia sea quien me va a aplastar o yo quiero aplastar a la competencia. No, es que cuando yo miro que hay a mi alrededor, logro ubicarme en todo lo que es desarrollo de producto o servicio, innovación, valor agregado, propuesta de valor. ¿Cómo puedo empezar a generar aspectos que no se están generando en el entorno? Y cómo puedo empezar a suplir las necesidades y las expectativas que busca el mercado. Eso es súper importante porque realmente debemos ver si lo que nosotros vamos a ofrecer es un servicio de valor, o sea, lo necesitan el mercado, la gente de afuera lo está pidiendo, porque muchas veces, y pasa mucho que los emprendedores son muy creativos o somos demasiado creativos, sí, pero se inventan unas vainas que de verdad, no sé, la olla a presión con el mango en forma de corazón y eso es lo último para la persona, pero realmente resulta que hay 1000 ollas de presión y que un mango el mango de la olla en forma de corazón pues no es nada útil y práctico. Entonces pasa que en ese proceso las caídas, o sea, como que aciertos y desaciertos en encontrar ese modelo de negocio, pues está lleno de baches y nos caemos muchas veces. ¿Qué le dirías, Vivi, a una persona que ese primer modelo de negocio, esa primera idea, no le funcionó? Porque encontrar el modelo de negocio, bueno, listo, pero tú no sabes si funciona o no hasta que lo lanzas, ¿sí? Entonces, listo, la persona ya se cayó. En su primer intento de emprendedor le fue mal. ¿Qué pasa? ¿Qué le diríamos a esa persona? ¿Qué me dirías? Bueno, yo creo que hay algo fundamental y a mí ya me pasó. Yo tuve un fracaso con mi primer emprendimiento, fue demasiado complejo, pero hay que analizar varias cosas. 1, el entorno. 2, el producto o el servicio. 3, el modelo de negocio. Entonces, bueno, digamos que hay varias cosas que uno entra a analizar. En mi caso, no era como tal el producto o servicio, porque estaba bien fundamentada la idea, era el entorno. Entonces, hay que revisar si cuando yo tengo un modelo de negocio que está a punto de fracasar o fracasa, ¿qué fue lo que fracasó? Si lo que fracasó fue como tal el modelo de negocio o una parte de ese modelo de negocio, donde yo pueda reestructurarlo y analizar qué hice mal, qué puedo mejorar y qué me está pidiendo el mercado. Y a través de eso hago una reestructuración del modelo de negocio
y arranco de nuevo. Listo. O sea, eso está bien. Si yo veo que el modelo de negocio definitivamente esa mierda no es, por ahí no funcionó, estoy haciendo una olla de presión con una tapa que lleva una forma de corazón, esa no es útil, no se vende, no cumple una necesidad, no genera una expectativa en el mercado, pues simplemente, pues no está funcionando, entonces vuelvo y hago. O sea, hago otra cosa. Ok, listo. Pero este podcast se llama También nos pasa. Y como la idea acá es empatizar, yo fracasé con mi olla de presión. Y estoy vuelta a nada, Vivi. No sé por dónde. O sea, la frustración me invade. ¿Cómo podemos lidiar con esa sensación y esa emoción para poder llegar a la reestructuración y pensar con claridad? O sea, ¿cuál es el camino para poder lidiar con ese fracaso? Porque siento que ese es el secreto de los emprendedores, saber lidiar con el fracaso, con el rechazo, con la frustración, porque el camino del emprendimiento está lleno de eso, o sea, todo el tiempo estamos lidiando con eso. ¿Qué haces tú cuando sientes que no tienes plata, que no te prestan, que tu negocio fracasó, que realmente por donde ves nubes negras sobre mi corazón? Bueno, Adri, a mí me pasa algo muy particular. Yo creo que cada persona pues lo podrá hacer a su manera. Adri es diferente a Vivi y allá afuera hay personas muy diferentes a nosotras dos. Pero, por ejemplo, a mí me funciona llorar. O sea, yo soy la fatalista. Y yo creo que me has ido conociendo, entonces yo soy la fatalista, la que dice, jueputa, esto no está funcionando, esto no me está dando, voy a vender, voy a tirar la toalla. Y creo que me permito ese sufrimiento, me permito sufrir, porque es que muchas veces queremos ser los fuertes y entonces no, yo me quejo, sufro, lloro, pero también sé hasta qué momento puedo Exacto. No No engancharse, creo que lo hemos dicho, hemos sido enfáticas en este podcast, que el secreto es no engancharse en la emoción. Sí, porque si yo me quedo viendo solo lo malo, pues no voy a tener tiempo de ver lo bueno. Entonces, yo lloro demasiado y paro, logro tranquilizar un poco mi mente, hago cosas muy diferentes a lo que me lleva a buscar trabajo, a ver el trabajo o a buscar soluciones. Entonces, por ejemplo, empiezo a tocar piano, pinto, leo, hago aseo, o sea, me vuelvo la cachifa de la casa, quiero sacar el demonio de la casa todo el fin de semana. O sea, hago cosas que distraigan mi mente y me alejen del drama, el problema, de lo que estoy. Sí. Exacto. Ajá. Y después de eso pasa que me tranquilizo. Mi mente se tranquiliza y puedes ver con más claridad. Y empiezan a llegar soluciones. Y entonces, y es un bombardeo. A mí me sucede mucho, yo tengo una mente muy creativa, entonces es un bombardeo de soluciones que también tengo que empezar a aterrizar cada una de esas soluciones, porque si no también me vuelvo la loca de las soluciones, entonces hago mil cosas y no. Entonces también las aterrizo, busco ya mi equipo de trabajo y les digo, venga, quiero hacer esto, se me ocurrió esto, y entre todos aterrizamos y sacamos la mejor solución. Entonces vemos que la inteligencia emocional en el proceso del emprendimiento es muy importante, porque cuando tú emprendes, digamos que todo nace de ti, y si tú mental, psicológicamente, emocionalmente estás vuelta a un 8, pues tu emprendimiento también. Entonces, es decir, lo que pasa es que el sistema nos enseña a no llores hasta el fuerte, produce, sí. Dale all in, mejor dicho, y realmente no tienes tiempo de hacer drama. Exacto, entonces sí creo que es muy válido. Yo también hago lo mismo cuando siento que ya no tengo una salida, cuando fracasé, cuando todo, yo me entrego al sufrimiento. Es que eso es como una tusa, o sea, realmente duele y tú te desgarras, y las personas que nos da muy duro el fracaso y que tenemos el síndrome de niñas perfectas, cuando fracasamos nos da muy duro, y yo me entrego al dolor y al sufrimiento, pero ya cuando como que dreno y saco eso de mí, entonces como que respiro y hay más claridad. Además que también es algo importante y es aprender a conocernos. O sea, a mí hay un tema en particular que me jode mucho la cabeza, y es el tema emocional. O sea, yo soy una mujer demasiado emocional y quise crear un modelo de negocio donde se genere un gana-gana.
Entonces trato de ser diferente como jefe, trato de entregarme demasiado, soy de las que le encanta tener espacios para hablar, para compartir, para recochar. Entonces cuando algo de ese clima no está bien y emocionalmente me afecta, esa es una tusa muy hijo de madre. Es diferente a la tusa del dinero. Yo soy una persona que siempre ha pensado que el dinero es una consecuencia de lo que yo hago. Entonces el dinero llega. O sea, Adri decía el otro día, necesito 40 millones para sembrar. Yo necesito 50 para la otra semana. Y creo que es la mentalidad, como que siempre pienso como que tendrá que llegar porque para eso estoy trabajando. Entonces yo creo que es importante aprender a conocerse. ¿Cuál es esa tusa que te da? Si es por la falta de dinero, si es por el tema emocional, si es porque no sabes cómo enfrentar cierta situación, si es porque no tienes cómo pagar el arriendo o se te dañó una máquina. Es que y tenemos enfrentarlo. que ser conscientes que el camino del emprendimiento, o sea, en el camino del emprendimiento, la vida te va a enfrentar con tus peores demonios. Si tú tienes miedo al rechazo, si tienes una herida de abandono, y eso creo que ha sido característico. La aceptación. Eso ha sido característico de nuestro podcast. O sea, estamos hablando de un tema, pero siempre hablamos de la herida que hay detrás, pues para poder sanar de base y de raíz. Entonces, en el camino del emprendimiento también te vas a enfrentar a esas heridas y la vida te las va a poner tal cual para ver cómo lo vas a gestionar por medio de ese camino, del trabajo y el dinero y las relaciones y los socios, pero siempre nace todo la misma raíz. Entonces, no porque emprendas y vas a ser tu propio jefe, todo va a ser maravilloso. No. Sino que también va a haber un camino de bastantes piedras para poder llegar a ese fin. Pero bueno, Vivi, tú ya cuando, listo, tu negocio se desarrolla, crece, tú empiezas a contratar... Se reproduce y muere. Empiezas a contratar empleados, que es muy difícil porque cuando un emprendedor empieza solo, pues cuando empiezas a contratar empleados y tienes que pensar en nómina, en prestaciones y eso, es un gasto monumental. ¿Cómo vencer ese miedo? Porque claro, tú tienes unas ganancias que generalmente no son muchas, o sea, el común denominador es que un emprendimiento pues va creciendo lento, pero tú ya no logras acaparar todas las responsabilidades, necesitas más gente, pero para poder delegar esas responsabilidades necesitas pagar. ¿Cómo vencer ese miedo a decir, te voy a dar? Porque es un miedo muy grande, ¿sí? Necesito contratar a una persona a la cual tiene que cumplir un horario, tiene que todo, entonces tiene que tener ciertas garantías bajo el empleo formal. ¿Cómo vencer ese miedo a sacar ese del bolsillo y decir, toma, porque me vas a ayudar? Yo creo que en este caso el miedo está más dado a que tengo que ya mantener el ritmo de unas ventas para que el negocio se sostenga o crezca. Entonces, es complejo. Yo creo que lo elemental es tener un modelo financiero. O sea, hacer todo un tema, claro, donde tengo muy claro cuáles son mis costos y que esa persona que llega extra genere más de lo que yo estaba generando solito, porque pues también es eso, no tiene sentido que yo contrate a una persona y que siga haciendo lo mismo, o sea, no va a tener sentido. Entonces, si vas a tener una persona y tú tenías ya un nivel de ventas, pues hay que empezar a ponerse metas para incrementar las ventas. Estás tú sola en tu emprendimiento, tienes un nivel de ventas, pero ya no puedes con más y estás un 8 con la plata. Lo primero que tendrías que contratar es un contador que te revise y te siga pedidos, finanzas y demás. Esa persona no va a vender porque se va a dedicar a llevar los números, las cuentas, facturas, proveedores y demás. Pero lo que tenemos que ver acá es que si esa persona se ocupa de eso que te está quitando o tiempo, vas a tener más tiempo. Tú vas a tener más tiempo para vender, hacer negocios. Entonces, de todas maneras, la empresa va a crecer. Y esto lo digo porque conozco y
he visto emprendedores en donde, uy, no, pero es que otro empleado, pucha, tocaría pagarle esto, esto y esto, y tenemos este crédito y la cuota, y no, yo creo que no nos alcanza. Y entonces eso, de cierta manera, para un emprendimiento es como un techo de vidrio, porque entonces generar más y ampliarse va a ser muy difícil, aun cuando tú no logras acaparar todas las responsabilidades. Pero también es válido, Adri, o sea, creo que sí es cierto que cuando uno quiere crecer, pues obviamente hay que asumir ciertos riesgos, hay que vencer ciertos miedos, y pues yo lo digo desde mi experiencia, no ha sido fácil contratar personas, no ha sido fácil tenerlas de nómina, no ha sido fácil apostarle a una contabilidad organizada. No, eso, digamos que tener un área administrativa para muchos puede ser un gasto, para mí es una inversión, pero no es fácil. Pero es válido a esas personas que sienten ese miedo y que dicen, no, todavía no estoy preparado. O sea, y creo que eso va muy de la mano, y ya lo hemos hablado, va muy de la mano de qué quiero, porque es que no todas las personas quieren crecer. No todas las personas quieren ser, pues, el empresario del año. No. O sea, yo creo que va muy de la mano hasta dónde quiero llegar yo. ¿Me quiero quedar con 3 personas, con 10 personas, con 20 personas o con 1000 personas? O sea, ¿qué quiero para mi vida? Y creo que esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer como emprendedor. ¿Hasta dónde quiero llegar? Porque también sucede que uno empieza con toda, y vamos a hacerle, empieza uno a generar más valor, y empieza la cochina envidia. O sea, miran de qué manera te pueden meter zancadilla. ¿Por qué? Porque es que estás creciendo, entonces te estás tapando en plata. Y no es cierto. O sea, y tú lo estabas diciendo, ya tienes que pagar esto, tienes que pagar un arriendo. Entonces, cuando tú empiezas, pues pagarás el arriendo de un local, pero si luego te tienes que extender, pues tienes que pagar el arriendo más completo, y si creces, pues tienes que pagar más, y si contratas empleados, pues más, y si eres una empresa que debe tener materia prima e insumos, pues tienes que tener una bodega, y tienes que tener, digamos que, producto ahí, para poder generar esa confianza de que vas a entregar de inmediato. Entonces, todas estas cosas hacen que tu emprendimiento de cierta manera se vaya complicando. Ajá, es verdad. Pero bueno, listo. Entonces yo ya tengo mi empresa, ya contraté los primeros empleados. Esos baches siempre nos enseñan algo, como la envidia y demás. Digo que siempre nosotras somos enfáticas en eso, siempre nos muestran algo para trabajar. Pero entonces llega un momento en ese camino del emprendimiento en donde te sientes desconectada del propósito inicial por el cual empezaste la empresa, porque ya como son tantas cosas y la rutina te come, ya no sabes si lo que estás haciendo es o no es, o si esa es la manera, que te sientes cansada porque empezaste queriendo más tiempo para ti y resulta que lo que menos tienes es eso, es tiempo, porque empezaste un negocio que tenía como propósito atender integralmente las necesidades del ser humano y se quedó solamente atendiendo una y te desconectaste del propósito. ¿Qué hacer en ese momento, Vivi, donde te sientes como desconectado de tu emprendimiento? Y ya tienes una máquina funcionando, o sea que no puedes decir, no, lo cierro ya, chao, porque tienes deudas, tienes 10,000 cosas, tienes empleados. ¿Cómo reconectas con eso? No, yo creo que no hay que obligarse a reconectar. O sea, a mí me pasó hace poco, muy poco, y yo creo que lo primero que yo hice fue analizar, o sea, ¿cuál es mi balance? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto tengo? Y si me desconecto, pues chao, miro si esto hace equilibrio y adiós. O sea, yo creo que uno no tiene que obligarse a reconectar. Si definitivamente me desconecté y no es lo que quiero hacer y no estoy vibrando porque cambió mi filosofía, de pronto no sé si yo soy muy irresponsable, pero al carajo. O sea, sí, no, es que voy a llorar. Es que siempre nos obligamos y creo que es parte como de la frustración que viví este año, y es que nos obligamos a mantenernos por
el número de personas a las cuales les estamos brindando trabajo, por la obligación que tenemos en casa, por la responsabilidad tan grande que implica ser mujer cafán casanare. O sea, digamos que todo el tiempo nos estamos culpando y nos estamos cargando. Y dejamos de disfrutar Claro. el proceso por el cual No, iniciamos. Y este año me pasó un cacharro, donde una persona que le di mucho amor, sencillamente dijo al carajo y me demostró que porque yo tengo que vivir sacrificándome por los demás y porque tengo que dejar a un lado lo que yo amo ser por estar demostrando que soy buena. No, o sea, literal, al carajo. Entonces, no tienes que reconectar si no quieres reconectar. O sea, yo creo que te tienes que dar la oportunidad de desconectarte o de sentir que quieres volver a vibrar. Para mí es importante, y siempre lo he dicho, y cada que tengo mentorías con estos emprendedores que están arrancando, siempre digo, o sea, de verdad piensen que esto es lo que van a hacer todos los días. Yo llego a Amala a las 8 o 9 de la mañana y me voy hasta las 7 de la noche, 7:30, 9 de la noche. O sea, es lo que quieres hacer todos los días, es el círculo de las personas que te quieres rodear siempre. Todos los días te asombras de algo nuevo, te encanta lo que haces y lo vives de verdad, te apasiona tanto. Entonces creo que es súper importante darse la oportunidad de desconectar o de volver a conectar, pero no te tienes que obligar. En ninguno de los dos casos te tienes que obligar. Me encanta lo que dices porque me siento muy identificada. Antes de la pregunta, digamos que yo tengo un emprendimiento que se llama Fulé. Inició como una idea mía de transformar personas y alimentar todos los cuerpos de las personas, físicos, emocional, mental. Y luego nos dimos cuenta que con la necesidad del mercado solamente creció la necesidad física de la atención al cuerpo, por lo tanto solo creció el gimnasio. Pasaron 5 años y yo me di cuenta en ese proceso que me desconecté completamente porque yo no estaba sintiendo todo lo que acabas de decir. Entonces, lo que hice fue eso y fui tremendamente juzgada por muchísimas personas, pero la dueña del negocio no entrena acá. Tenaz. Pero, ¿y cómo es que usted va a dejar su todo botado? Y sí, dejé todo botado porque me sentía completamente seca en ese lugar y amo Fulé con mi vida, pero dije, tengo que desconectar porque yo tengo que como venir, recargarme de 2.0 para venir a inyectar algo que pueda hacer que se reestructure el propósito inicial de Fulé, pero siga sumando y ayudando. Entonces lo que quiero decir es que es válido porque finalmente quien conecta y quien da la energía a ese emprendimiento pues son los dueños, los que lo se crearon y los emprendedores y sobre todo si tienes socios, generalmente uno es el más creativo y el otro es más físico y operativo, o pues en mi caso es así. Entonces si el uno sostiene, el otro está por detrás sosteniendo de otra manera, pero si uno de los bastones se cae, pues no hay nada que hacer. Entonces es muy importante reconectar y que se vale parar en un momento para visualizar si quieres eso o no, o por dónde lo encaminas. Y yo creo, Adri, que pues como para terminar un poco la idea, es súper importante lo que estás diciendo porque realmente si uno como emprendedor, que es el líder, el que lleva la manada, como le digo yo acá en Amala, no está con esa energía y con esas ganas y esa pasión, pues tú como colaborador no vas a sentir eso. O sea, ¿cómo te van a dar ganas de meterla toda si quien está enfrente no lo está haciendo? Ajá. Entonces creo que sí es fundamental que uno sienta esa energía y esa pasión para poder contagiar a su equipo y que su equipo vibre con todo esto. Exacto. Para poder seguir creciendo juntos. O sea, eso es fundamental. Volveré, Fulé, volveré. Y ya verán cómo volveré. Cuña radial. Bueno, Vivi, llegó la sección que a mí me encanta, que siempre intento inyectar hacia una pregunta bien caótica y Vivi siempre se me sale por la tangente.
Bueno, Vivi, si llegara la persona que tiene el dinero suficiente para comprarte Ámala y tú, por ende, puedes hacer X sueño, irte a vivir a España con tu hijo o no sé, lo que quieras, tienes otro emprendimiento en mente, lo que sea, pero si llegara la persona que tiene el dinero y te dice así, chan con chan, te compro Ámala, ¿la venderías? Bueno, yo creo que depende, pero yo creo que los emprendedores debemos aprender a desapegarnos de las marcas. Y si en ese momento mi sueño vibra más en estar en otro país, en otro lugar, cerca a mi hijo, que es como esa persona que tanto amo, y adicional a eso puedo cumplir otros sueños, sí, sin duda la vendería. O sea, pero depende de qué tanto esté vibrando con el emprendimiento y con lo que quiero. Porque si quiero arrancar algo nuevo, sí, sin duda lo haría. Wow, interesante, porque uno piensa que, mejor dicho, el emprendedor lucha por su emprendimiento hasta lo último, pero finalmente los emprendimientos son un negocio. Y no te puedes abandonar, o sea, si, por eso digo yo, depende, pero finalmente la idea es no abandonarse, porque si no puedes abandonar tus sueños simplemente por seguir luchando con una idea de negocio. Entonces creo que no. Y Adri, ¿y tú regresarías y te conectarías de nuevo con eso que te desconectaste, dejaste de vibrar, perdió su filosofía, esa idea inicial? ¿Volverías a tu emprendimiento? Si ven que Vivi es más incisiva con las preguntas, pero yo sí le doy resultados. Entonces, que si volvería a Fulé. Estoy en eso, Vivi. Estoy en ese proceso de reconectarme, de generar nuevas ideas en donde yo me sienta representada y conectada con mi emprendimiento, donde pueda llegar a aportar y catapultar esa empresa a que sea lo que yo y la persona con la que trabajo, pues queremos de la empresa, que sea grande, que trascienda, que sí, lo que todo el mundo quiere para su emprendimiento. Estoy en ese proceso, todavía no me siento, o sea, es decir, estoy en un proceso en donde me estoy transformando y regenerando y reconectándome conmigo misma, y cuando lo logre hacer desde esa posición mucho más íntegra para mí, creo que podré dar a ese emprendimiento lo que sé que le hace falta para crecer. Mi respuesta es sí, pero cuando yo me sienta lista, cuando sea algo que va a ser fructífero y positivo para mí, primero como persona, y luego lo demás pues vendrá por añadidura. Pero sí, y yo sé que pronto con esto, mejor dicho, el mundo arderá, pero sí estoy en ese proceso. Me gusta porque para terminar vimos dos cosas importantísimas, y es que es válido desconectarse, no obligarse a estar en un lugar. También es válido poder volver a conectar, volver a vibrar con eso que queremos, obviamente haciendo una transformación. Vimos el desapego que es súper importante en los emprendimientos, y también la pasión que nos lleva a conectar con eso que tanto soñamos. Y con eso que somos nosotros. Al emprendimiento también, porque cuando tú no tienes que dar, pues nada, ¿qué le vas a dar a ese hijo, a ese emprendimiento? Nada. Y bueno, esperamos que este episodio hubiese sido del agrado de ustedes, que hubiesen aprendido varias cosas, que puedan aplicarlo. Realmente emprender no es fácil, pero es un camino que nos lleva todos los días a desafiarnos, a conocernos, a vencer miedos, a asumir riesgos. Y yo creo que eso es lo que más nos apasiona a nosotros los emprendedores, poder vivir el día a día de una manera diferente al resto de la gente. Con un montón de retos y adrenalina enorme, además. Sí. Es un poco complejo, pero demasiado gratificante. Sí. Así que nada, los invitamos a que sigan viendo todos nuestros episodios de También Nos Pasa, que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos como @también nos pasa. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.